Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestra sesión de estudio número 79 y les quiero compartir que he recibido algunas recomendaciones de algunos temas bastante novedosos que son temas específicos, así que estén pendientes de nuestros siguientes capítulos, de este y los siguientes capítulos, porque van a ser temas que salen de lo típico, el cual espero que disfruten y que pueda causar gran valor. El día de hoy vamos a responder una pregunta y es: ¿tengo que pagar por la música que uso en mi negocio? Y los pongo un poquito en contexto. Hay muchas personas que los han contactado de unas entidades que gestionan o otorgan unas licencias por el uso de la música. Y entonces cualquier persona que a uno le dicen, pero mire, yo pago mi YouTube Premium y de ahí pongo mi música, o yo pago mi Apple Music en general, o yo pago mi Spotify Premium, o yo tengo mis discos originales y esos son los que pongo en mi negocio. ¿Por qué le tengo que estar pagando a usted? Y es que esto está fundamentado en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Por lo cual vamos a comenzar un poquito a ahondar sobre los términos que nos regula esta ley. Así que la respuesta es legal, ¿verdad? Y por eso es que nos estamos entrenando al respecto. Y recordemos que vamos a tener la definición de los autores, que por cierto esto es lo primero que quisiera comentar, que no es lo mismo un autor que los titulares de los derechos conexos, que ya les indicaré cuáles son. Al autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para autores en los casos mencionados en la misma. De esto es importante saber que autores solo es una persona física, es decir, una persona natural. De aquí, de una vez le digo, hay muchas personas que discuten sobre la inteligencia artificial, que lo dejaré para otro tema porque eso es sumamente complejo, pero nos vamos a ir a la definición legal, que es las personas naturales, así como usted y como yo, que puedan llegar a hacer una creación intelectual. De ahí somos autores y en general es imposible que una persona jurídica sea autor, porque la propia ley nos dice solamente las personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, pueden ser autores. En ese orden de ideas, ¿a qué se refiere con que el Estado, las personas de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley? ¿Y qué derechos previstos tiene la ley en este sentido? El artículo 18 de la ley nos establece que el derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. En este sentido, los derechos de autor se dividen en dos, en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales están en el artículo 19 de dicha ley y le dan: el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Así que es importante que todos sepamos que yo como autor tengo un derecho moral y que ese derecho moral es inalienable, así que nunca voy a poder vender mi derecho moral
imprescriptible, no se me va a vencer y yo no lo puedo renunciar. Mi derecho moral no tiene estas características. ¿Y qué comprende el derecho moral? Comprende la facultad que pueda llegar a tener para reivindicarla en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre seudónimo. Imaginémonos que yo creé una obra, una canción, yo fui el autor y nunca me mencionaron cuando se publicó. Yo puedo decir, miren, yo soy el autor y tengo derecho a reivindicarme. Eso es parte de mi derecho moral. Segundo, oponerme a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra. Quiere decir que nadie puede mutilarla. Si yo creé una canción, nadie le puede poner de alguna manera variaciones de palabras o mutilar su melodía o lo demás, porque eso sería una violación al derecho de autor en su derecho moral, y conservar la obra inédita, anónima o disponer por testamento que así se haga después de su fallecimiento, que obviamente el poder decidir sobre su publicación o no. Estos derechos morales, como lo indiqué, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Ahora, el que más interesa para el objeto de este podcast, el derecho patrimonial. Y el derecho patrimonial conlleva el aprovechamiento económico que pueda llegar a tener, en este caso, sobre la obra que cree. Y en ese sentido, el autor tiene derecho a beneficiarse económicamente de su creación. Ese es el que puede enajenar, ese es el que puede vender, ese es el que puede ceder, el derecho patrimonial. Es muy común saber que hay personas que se dedican a solo crear canciones y ese es su trabajo y las venden. Y otras personas ya se encargan de interpretarlas y demás. Así que ellos son meros autores porque solo se centraron en crear la canción, por ejemplo. Y en este sentido, pues esto era un primer antecedente que debíamos de tener, quién era el autor y de dónde empieza a surgir ese derecho, que él tiene derecho a un derecho patrimonial sobre la obra de su creación. Y ahora encasillo los derechos conexos. La protección de los intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y de los organismos de difusión no afecta alguna a la protección de los derechos de autor. Y te quiero contar que cuando nos referimos a derechos conexos, nos referimos a los derechos que le asisten a tres tipos de sujetos. A organismos de radiodifusión, como lo son las radios que escuchamos como tal. Te indico la definición de la ley: empresa de radio o televisión que transmite un programa público. El productor de fonogramas, que tú lo conocerás como la casa disquera, en general, su nombre es productor de fonogramas, que es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o representaciones de sonidos. Acá el productor de fonogramas es esa persona que fija la obra. Cuando nosotros escuchamos una canción, esa canción fue grabada en una oportunidad, fue fijada en una oportunidad, en general, obviamente, a través de un proceso sumamente complejo, pero fue fijada. Quien la fija o el responsable de la fijación le llamamos productor de fonogramas. Y en este caso, el artista, el intérprete, ejecutante es ese actor, cantante, músico, bailarín o persona que represente, cante, recite, declame, interprete o ejecute de cualquier forma obras literarias, artísticas o expresiones. Nuestra ley unifica esta definición como artista, intérprete o ejecutante, así que quien canta en las canciones, quien toca la guitarra, quien toca la batería, aquel que participa en cualquier forma en esa melodía y en esa interpretación, es llamado artista, intérprete o ejecutante. Y te quiero comentar que los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, ellos son los que tienen derechos conexos. Yo creo que los derechos de autor, muchos de nosotros lo entendíamos, pues es el que lo creó. Pero, ¿qué son los derechos conexos? Es el que tiene la casa disquera, es el que tiene el artista, intérprete o ejecutante. El de radios no es muy explotado aquí en general como este concepto de derecho conexo, así que me voy a fijar, para efectos de mi respuesta, en los productores de fonograma y en los artistas, intérpretes y ejecutantes. Pues te cuento que estos tienen también derechos,
Y por cierto, todos estos derechos son derechos humanos. Te sigo comentando qué tipo de derecho comprenden los derechos conexos. El artículo 53 de la ley te indica: los artistas, intérpretes o ejecutantes y sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, reproducción, comunicación al público por cualquier medio, la distribución, radiodifusión o cualquier otra forma o una de sus interpretaciones o ejecuciones. ¿Qué significa eso? Que cuando un productor de fonogramas fija en un disco, en una reproducción, en una grabación, esa obra, él fue productor, esa casa disquera fue productor o en general, él tiene derecho de autorizar vea esto, que se vuelva a fijar en otro, por ejemplo, en un video, en una película, o bien que se comunique al público. Y recuerda que si tú estás poniendo música en un negocio, la estás comunicando al público. En ese sentido, tienes que tener una autorización de esa casa disquera, de ese artista, intérprete o ejecutante, para que te permita a ti comunicar al público esa obra. Y por supuesto, también tiene derecho de este tipo de derechos el autor. Y aquí es donde ya todo empieza a tener sentido. Porque cuando uno pone música en su negocio, uno lo dice, pues yo le puso play, pero realmente está comunicando al público. O sea, cuando tú estás poniendo música en tu negocio, estás comunicándolo al público. Y la ley te define qué es esa comunicación al público, y es todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en el mismo lugar, al mismo tiempo o en momentos distintos, incluido el momento en que uno elija, puedan tener acceso a una obra por cualquier medio, procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para transmitir signos, palabras o sonidos o las imágenes. Todo proceso necesario y que dé lugar a que la obra sea accesible al público constituye comunicación. Y entonces, aquí viene algo interesante. Cuando tú pones música en un negocio, tú estás comunicando al público y estás obteniendo un beneficio económico, en el sentido de que tú no estás ganando, miren, les cobro por escuchar esta canción, pero tu negocio está obteniendo ganancia y parte del paquete es la música. Y aquí es donde hay cuestiones importantes. ¿Qué sería de una disco de baile sin música? ¿Qué sería de un bar sin música? ¿Qué sería de muchos restaurantes sin música? Y es ahí donde para la ejecución de este negocio se utiliza la música. Y la música es este derecho que tienen todas estas personas que te estoy comentando. Así que uno lo dice, pero es que yo compré legal, yo tengo mi licencia vigente, pero eso es para un uso privado, para que tú lo escuches mientras corres, mientras escuchas en tu casa, en tu carro. Ese es un uso privado. Mientras que el poner en un negocio es una comunicación al público donde se está obteniendo de manera directa o indirecta un beneficio económico y donde la ley regula que tienes que obtener el permiso de los titulares de los derechos, es decir, de las personas a que le asisten estos derechos. Y entonces, volvamos un poquito a concluir para ordenarnos. Sabemos que hay un autor que fue quien creó probablemente la letra y la música de esa canción. Alguien la interpretó y ejecutó y alguien la grabó. ¿Estamos? Repito, alguien la creó, la escribió, alguien la interpretó, probablemente no fue el mismo que la creó, y alguien puso todos los equipos y se encargó de fijarla. Autor, artista, intérprete, ejecutante y productor de fonogramas. Como estamos hablando de música, me centro en ellos en ese sentido. Y lo que te quiero comentar es, mire, Lick, ¿y cómo hago para obtener la autorización de Bad Bunny para utilizar su canción? ¿Cómo hago para obtener la autorización de Shakira, de la autorización de Julio Iglesias, la utilización de cualquier tipo de música? ¿Cómo hago para obtener la autorización? Y aquí te quiero contar que hay todo un sistema mundial establecido con esto. Esto es producto de tratados internacionales en materia de derechos humanos que se ha comprometido Guatemala para respetar, y por eso es que surge la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Así que en diversas partes del mundo se encuentran todos estos tipos de derechos respetándose y lográndose, ¿verdad? Las industrias musicales en general se desarrollan en todos lados,
y es por eso que en estos entes se han, y ajustado a las leyes, en nuestra ley también, se han creado unas figuras que le llaman las sociedades de gestión colectiva. Es imposible que cada artista vaya negocio por negocio pidiendo, mire, usted va a usar mi canción y todo. Entonces se hacen unas sociedades de gestión colectiva que gestionan los derechos de todos. Gestionan los derechos de todos. Y en ese sentido se constituyen en cada uno de los países. En Guatemala actualmente funcionan 3 sociedades de gestión colectiva y estas se autorizan. Te doy su fundamento legal, artículo 113 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y te leo. Los titulares de los derechos de autor y derechos conexos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que, una vez obtenida la inscripción respectiva, puedan solicitar su autorización como sociedades de gestión colectiva para la defensa y administración de los derechos patrimoniales reconocidos por la presente ley. Así que te comento que estas son entes que se organizan como asociaciones. En su figura legal son asociaciones sin fines de lucro, pero que a su vez tienen la calidad de sociedades de gestión colectiva, que obviamente tienen que estar inscritas en el registro de las personas jurídicas, pero también tienen que cumplir los requisitos del registro de propiedad intelectual. Así que actualmente, como te indico, hay 3 en Guatemala. ¿Y cómo funciona esto? Funciona que estas sociedades tienen contratos de representación recíproca, así se llaman, contratos de representación recíproca, con otros entes en otros países. Y entonces, por así decirte, una sociedad aquí en Guatemala tiene otro con España, y esa asociación de España tiene la representación de todos los artistas españoles o que se han registrado en esa asociación en ese sentido. Así que el compromiso es: yo voy a cobrar aquí en Guatemala lo de tus artistas, y así con muchos países. Por ejemplo, con Colombia, yo voy a cobrar aquí en Guatemala lo de tus artistas que están en Colombia, y así. Y obviamente lo de Colombia se va a cobrar aquí en Guatemala, y así sucesivamente, y se representan, tienen convenios, acuerdos, la forma, los gastos, cómo van a manejarlo, cómo van a obtener todo, pero así es como se legitima el derecho de esas sociedades de gestión colectiva. Porque hay otras sociedades de gestión colectiva en los distintos países, con ellos hacen contratos, como quien dice, vos representás a mis artistas en Guatemala y yo represento a tus artistas aquí en mi país. Y es por eso que estas sociedades cobran por cualquier tipo de música. Porque eso me dirás tú, enséñame el papel donde Bad Bunny, porque yo solo música de Bad Bunny, a la gran, qué mala fama me voy a hacer, son mentiras. Respetamos el derecho al gusto de la música de cualquiera, y en ese sentido, imaginémonos de esta persona, yo solo música, él, enséñeme el documento donde dice que Bad Bunny le faculta a usted para cobrarme a mí. No es necesario esto, porque basta con la autorización de la sociedad de gestión colectiva para establecer que tiene el derecho a ese repertorio. Y entonces ellos tienen el derecho legítimo de cobrar cada una de las asociaciones que te contaré en la forma que te contaré cómo funcionan, y con esto ellos, en base a sus estatutos, bajo la vigilancia del registro el registro de la propiedad intelectual, ejercen todo este sistema que te estoy contando. Así que es legal, ¿verdad? Aunque pongamos la música en general comercial de la que fuera, es legal que estas personas vayan a pedir que yo obtenga en mi negocio esta licencia para poder usar la música. Y te quiero contar las tres sociedades de gestión colectiva que hay. La Asociación de Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala, AEI, repito, Asociación de Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala, tú la vas a escuchar más como AEI. Esta representa autores. AEI representa autores. Después está la Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines, llamada AGIMPRO. Esta AGIMPRO va a representar a los productores de fonogramas, como las casas disqueras, si lo quieres ver. Y después está la Sociedad de Artistas de la Música y Obras Audiovisuales, que se llama Musicartes. Así que aquí en Guatemala tenemos 3 sociedades de gestión colectiva: AEI, AGIMPRO y Musicartes. De las 3 cobran 2. Así que va a ser lógico para ti como abogado que te llamen: mira, tengo aquí a unos de AEI, tengo aquí unos de AGIMPRO que quieren que les pague por la música que uso.
Entonces tú ya sabes a qué se están refiriendo a lo que estamos platicando en este tema y obviamente es una figura legal y se les invitará a que se pongan de acuerdo con ellos para la forma en que puedan establecer. Ellos tienen fijados aranceles, tienen facultades de negociación y demás, así que esa es la lógica de que quería enseñarte. Y es que es muy común que uno vaya a su lógica simple, ¿verdad? Pero es que yo compré el disco, yo solo pongo mi disco de Pies Descalzos de Shakira que compré en los 90s y es original, pero no es eso lo que se establece, sino es la comunicación al público que se da y ese aprovechamiento directo o indirecto. Por lo tanto, ese era el alcance que queríamos dar en este podcast. En este podcast, la pregunta que íbamos a responder es, ¿tengo que pagar por la música que uso en mi negocio? Y la respuesta es sí, porque se está comunicando de manera pública con propósito de lucro, por lo tanto nos corresponde este deber y poder gestionar la licencia a través de AEI o a través de Agimpro que pudieran llegar a cabo. Y te quiero comentar que han habido casos, ellos están facultados de que si no se regulariza esta situación, pues que puedan iniciar las acciones civiles, hasta penales. Hay un artículo, violación a derechos de autor y derechos conexos, que se encuentra regulado en el Código Penal, que permite las consecuencias. Entonces, sí considero muy importante que como abogados, si en determinado momento nos llamaran por una asesoría de esto, que profundicemos en el estudio, y este es el objetivo del podcast, que primero no te agarren así sin nociones, sino que te agarren entrenado, ¿verdad? Y que puedas tú profundizar, en el caso que lo consideres necesario, en el estudio de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, los convenios internacionales en esta materia, ¿verdad? Y también, inclusive, sepas que tiene una relación hasta con el propio Código Penal. Así que, por favor, coméntame, porque según yo, este tema es novedoso, pero tu retroalimentación me va a ayudar un montón si te pareció interesante, si tienes dudas en este tema. Y vamos a estar, y si tienes algún tema novedoso que te llame la atención, pues te soy sincero, para mí esto es una bendición el que ustedes me propongan un tema. Si fuera novedoso en general para la colectividad, multiplicamos tu inquietud, nos profundizamos en el estudio, consultamos a las personas que consideremos pertinente y te ahorramos para que tú te entrenes legalmente y conjuntamente nos entrenamos toda una masa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de este podcast Entrenamiento Legal y no te olvides compartirlo. Hasta la próxima. ¿Cuánto duró? Como 21 minutos. Ah, bueno, no estuvo tan larga. Usted porque no estuvo parado, dígame. Súper. Buenísimo. Ese audio pásemelo yo, que se lo voy a compartir a mi esposa. Realmente este fue una atención a la